Ahí tendría que cargar. Sí, ahí lo veo. Sí, ahí lo vi. Bien. Bueno, los puntos no son difíciles, tampoco son largos. Son 8 ítems, no se preocupen porque son los primeros 4 o 5, son los primeros 4. Son tipo cuestionario. Por ejemplo, el primero es representar gráficamente los distintos tipos de conexiones en los motores de continua. Eso lo que vimos nosotros al principio. Independiente, serie, derivación y compuesto. Sí, tiene que hacer un cuadro y tiene que hacer los dibujos de las conexiones de los rotores y de los estatores. Uh-huh. Todo el material lo tienen en los videos. Si no, bueno, pueden buscar en internet, tienen toda la libertad de hacerlo si quieren. Pero básicamente en las clases que tuvimos lo pueden llegar a visualizar. Exprese las pérdidas de potencia que pueden darse en las máquinas eléctricas. Define y exprese su rendimiento. Bien, estas son las pérdidas que estuvimos hablando nosotros, que era la del cobre, la de histéresis, que era la del hierro, y las pérdidas mecánicas, que tienen que expresarlas y explicar un poco de qué se trata cada uno. Y después exprese su rendimiento. ¿De qué se trata el rendimiento? Okay. Después defina el deslizamiento, bueno, que esta es la diferencia entre la velocidad sincrónica y asincrónica. Bueno, explican todo eso. Nombre y explica las características de los motores de CC visto hasta ahora. Tienen que agarrar y decir, bueno, en serie, ¿qué le pasa cuando está conectado en derivación? ¿Qué pasa con ese motor? ¿Qué pasa con el torque? ¿Qué pasa con la velocidad, con la corriente? ¿Sí? Todo lo que estuvimos viendo en los videos hasta ahora. Lo que estuvimos charlando en las clases anteriores. Ok. Después tenemos... Bueno, este ejercicio en realidad no iba acá, sino que iba acá. A partir después del 4, pero bueno, quedó ahí colgado, no sé por qué lo pegué ahí. Bueno, no se preocupen por eso. El 5, calcule la velocidad de sincronismo a 50 Hz, con par de polos de 1, 2, 3 y 4. Este es un ejercicio simple, una formulita sencilla. Ustedes pueden resolver sin problema. Después tenemos el 6, que dice a un motor serie se le suministra de la red 18 CV. Bueno, recuerden que SB y HP son casi lo mismo. Ahí creo que 10 watts de diferencia, uno es 736 y el otro es 745, 746. Es algo que se puede visualizar también por internet en las tablas, muy fácil de encontrar. CB es caballo de vapor y HP es caballo de fuerza. Horsepower. Con un rendimiento del 90%. Y una tensión en los bornes de 220. Se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. ¿Está bien? Entonces acá yo lo que tengo que hacer es el cálculo con el rendimiento y con la potencia. ¿Qué tipo de potencia es esta? La que me dice suministrar a la red. Potencia total, ¿no? O sea, ¿Suministrada sería? Exacto, sí, claro. es la suministrada, pero ¿qué vendría a representar? Ah, bueno, sí, lo que hizo Jordi. La total. Claro. Tanto la activa como la reactiva, ¿no? Es como... La Como profe justo usada se y la tituló eso. desechada. No, ojo, eso es otra cosa, ¿eh? Potencia activa y reactiva, ahí estamos hablando del triángulo de potencias, que ahí nosotros no analizamos eso. Ok. ¿Bien? Cuando analizamos reactiva, lo que estamos haciendo es analizar la potencia sí, sería la potencia que utilizan para los campos magnéticos. ¿Está? Acá estamos analizando puramente potencia activa. Nada más que la potencia activa no va de una al motor, sino que una parte de la red se pierde en potencia perdida, o sea, se va en la potencia de desgaste, como por calor, por mecánica o por magnetismo. Pero estamos hablando siempre de watt, ¿sí? Esto es watt. Ajá. Entonces la potencia suministrada total es la potencia en watt. Y bueno, entonces acá con la fórmula de rendimiento
que es potencia útil sobre potencia absorbida, yo lo que tengo que hacer es calcular la potencia útil, ¿sí? Y después se la resto a la potencia total, ¿para qué? Para que me dé la potencia perdida. Bueno, a eso le tengo que sacar el 60%, que son las pérdidas del cobre. ¿Se entiende? O sea, ojo con eso. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, una vez que yo Ajá. tengo la potencia perdida, tengo que hacer el cálculo, porque se sabe las potencias perdidas del cobre son o sea, las potencias perdidas en el cobre son un 60% de las pérdidas totales. Entonces acá cuando te dice, en los ítems abajo, la potencia absorbida y la intensidad nominal, ¿sí? Esta es lo que yo tengo que hacer el cálculo acá. Pasar directamente los 18 CV, pasarlo a watt. Las pérdidas totales, que ya la voy a hacer el cálculo en la resta, y las del cobre. Después la potencia de eje, que también lo hago el cálculo desde acá, y la fuerza contra electromotriz. Una vez que obtengo la corriente, yo puedo hacer el cálculo de fuerza electromotriz. También donde resto la tensión total, menos, y ahí hago el producto entre I y R. Ok. Sí, yo hasta ahí entendí. Más o menos lo que Profe, yo tengo tendríamos una que ir haciendo. pregunta. Y Sobre el 60% sería de la potencia total. pérdidas totales, ¿eh? No la No, sí, potencia total. sí, porque dijiste que hay que calcular un 60%, o sea, es el 60% de la pérdida a lo que hay que restarle. Exactamente, exactamente. Ah, listo, listo. Vos haces el cálculo y haces la conversión de CV a watt. Eso lo tenés Ujú. en total. Haces el cálculo para sacar la útil. Después le restás a la total y te va a quedar la perdida. A eso le sacás el 60%. Porque te dice que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. Ah, es parte de toda la pérdida. Es parte de toda la pérdida que vos tenés. Está bien, pero Ah, ok, no, ok. pero no llega a ser la total de potencia. Ujú. Vamos al otro ejercicio. Para accionar una bomba se utiliza un motor eléctrico de corriente continua con excitación en derivación, que tiene las siguientes características. Tensión de alimentación, que es la tensión de Borne, 250, resistencia del devanado a excitación, 100 ohm, resistencia del devanado inducido, 0,8 ohm, intensidad absorbida de la red, 50 amperes. Determinar la fuerza contra la electromotriz, el rendimiento del motor. Considere que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suponen el 50% de las pérdidas totales. O sea, acá estamos casi lo mismo que en el anterior. Solo que tengan en cuenta que acá tenemos solamente la pérdida del hierro y las mecánicas. O sea, ¿qué falta acá? Faltan las pérdidas. De consumo, ¿no? Por así decirlo. O sea, del motor en sí. Sí, esto es parte, todo esto es pérdida del motor, Jordi. Pero nos falta una, tenemos la del hierro, la Exacto. mecánica y qué otra pérdida más. ¿Por dónde pierde potencia la máquina? ¿Por calor o por la mecánica? Ya está la mecánica y ya está la del hierro. Falta una. Ujú. ¿Las bobinas? Exactamente, falta ahí por R. ¿No? Entonces Ah, considera ok, las ok. pérdidas en el hierro más la mecánica el 50% de las pérdidas. ¿El otro 50% de qué es? Y el otro 50% es De del las hierro, pérdidas de eso, cobre. Y de la cuadramos R. bobina, claro. Exactamente, las bobinas. ¿Bien? Entonces dices, el rendimiento del motor y considerando esto, considerando que las del hierro más la mecánica suponen el 50% de las pérdidas totales. Ok, listo. El par útil de giro del motor si la velocidad es de 1500 RPM. El par útil o par motriz es lo mismo, ¿está bien? Ajá. Sí. Y vamos al último, dice un motor de corriente continua, excitación, derivación, tiene una potencia útil de 50 CV, y se sabe que las pérdidas del motor son el 6% de su potencia del eje. Si la tensión en el borne es de 500 volt, la resistencia de excitación es de 500 ohm y la resistencia del inducido es 0,1 ohm.
hallar la intensidad de línea, la intensidad de excitación, la intensidad del inducido, M si el motor gira a 1500 RPM. Bueno, yo no subí la clase anterior porque no la grabé, ¿se acuerdan? Entonces, acuérdense que uno calculo por ohm, ¿sí? Saco potencia U por I, y para poder calcular la intensidad del inducido, ahí tengo que usar Kirchhoff. Tengo que hacer la diferencia de corrientes. Entonces yo el primero, tanto la de línea como la de excitación, puedo hacer cálculo por ohm. ¿Está? Entonces yo, por ejemplo, para sacar la de línea, yo puedo sacar la potencia absorbida, potencia total, igual a la tensión total por la corriente total. ¿Está? Entonces ahí yo despejo esto. No hay problema. Para poder calcular la intensidad de la bobina de excitación, IX utilizo, bueno, ahí ohm. ¿Está? Como está en paralelo, utilizo la misma tensión en todos los puntos, y ahí calculo por la resistencia de excitación. Ahí me apareció ahí no sé qué, ahí está. Por la resistencia de excitación. Y ahora para calcular la intensidad en el inducido es la diferencia, entonces hago la resta. Porque tenemos tres corrientes ahí, en este tipo de conexión. La total, la que pasa por el rotor y la que pasa por el estator. La de excitación y la de inducido. Entonces ahí resto la total menos la corriente de excitación. Y ahí sí puedo hacer la fuerza contraelectromotriz. Calculo la tensión del borde menos, y ahí hago la corriente del inducido por la resistencia del inducido. Sin considerar las pérdidas en las escobillas y, bueno, y todo lo demás. Ahí tenemos caída de tensiones en las escobillas, eso nosotros no lo tenemos en cuenta porque son prácticamente de especial. Entonces, para que les quede, ahora sí, que estoy grabando para que les quede esto. Si estos dos se calcula por ohm y esto se calcula por Kirchhoff. Y bueno, después el par motriz, que sería M, si el motor gira a 1500 RPM. ¿Está? Y bueno, y eso es todo. Eso es todo, amigos. Ok. Ese sería el práctico. Hágalo tranquilo, quieren empezarlo ahora cuando cortemos la sesión de clase. Probablemente sí. Aprovechen este tiempo, que sería el que yo les estaría donando cuando estemos en clase, ¿no? Que bueno, si hubiésemos estado en clase. Nada más que yo los hago participar en grupo. Acá ustedes lo harían solitos. Ajá. Igual con todas las clases que tenemos, profe, como las grabaste, por suerte nos diste una re mano, porque cualquier duda podemos consultar ahí. Y como lo hicimos en grupo, tenemos más o menos la opinión de varios lados. Está bien. Igual recuerden que la última clase sí no fue grabada. Sí, sí, no pasa nada igual, profe. Por suerte nos hiciste hacer todos los ejercicios en papel, así que los tenemos todos guardados, por suerte. Buenísimo. Bien. A ver, estoy leyendo ahora lo que dice el caballero. Ok, entendí. El punto 6 está en el enlace que subís. El punto 6 ahora me fijo. Porque estás aclarando un par de cosas que... Sí, a ver. Punto 6. Punto 6. Sí. Bien. Sí, esto lo subimos. Ahora terminamos esto y se lo subo, así les queda la aclaración. No hay problema. Después no me acuerdo si... No, me parece que la clase pasada que hicimos los ejercicios, esa no está grabada, así que no les puedo subir ese. Pero ustedes ya lo hicieron en su carpeta. Sí, sí, eso sí. Ustedes ya lo tenían hecho. Es una lástima, bueno, me olvidé de grabarlo. Lo único que quedó grabado fue la del video, pero bueno, esa no nos serviría en este momento. Eso yo no lo voy a subir hasta que le prepare el cuestionario, hasta que pase el cuestionario al campus. Es lo único que quedó grabado en la clase anterior, por eso no lo subí. Pero después los ejercicios que habíamos realizado en clase no lo tengo.
una lástima, si no también se lo subiría. Bueno, ¿alguna duda con esto? Igual, Por suerte, igual vamos a estar trabajando en la vacación de invierno. Ustedes manden consulta que yo se los voy a responder. Quizás no se los responda en el momento, pero en algún tiempo entraré al campus y se lo respondo. Quédense tranquilos. Pero si ustedes perfecto. participaron en las clases como lo vienen haciendo, creo que no van a tener ningún problema, ningún inconveniente. Igual Esperemos que sea así. utilicen las clases para orientarse. Bien, Ajá, para perfecto. verificar también, profe, O por para si tenemos duda y eso. Bueno, Digo, lo que me quedó pendiente, que se los debo, es las diapositivas que utilicé para las clases. Ahora se los subo. Cortamos acá y les subo. Les preparo la clase ya que voy a tener tiempo. Siempre estamos hasta las 11:30, 12. Así que mientras tomo unos mates con mi esposa, les subo la clase esta y les subo las diapositivas también. dale, profe, Que es de gracias. ahí Dale, donde, gracias. que es de ahí donde pueden sacar toda la parte teórica, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, Sí, buenísimo. además Muchas el gracias. hecho de tener las fórmulas claras y el hecho de, porque por ahí yo, a ver, las tengo en la carpeta, pero le erro en algo y la cagué porque después hago mal el ejercicio. El hecho de tenerlas de una fuente verídica está bueno. Buenísimo, genial entonces. Bueno chicos, los dejo. Los saludo ahora, felices vacaciones. Disfruten estas 2 semanas que les queda. Si tienen para trabajar, háganlo con responsabilidad. Y si tienen el tiempo para descansar, aprovechenlo también. Por supuesto. Obvio. Y Bueno, sí. bueno, les mando un abrazo grande y ahí les subo los materiales que necesitan. Cualquier Dale, duda, profe. Dale, profe. me Como escriben profe, en el felices campus. vacaciones. Igualmente. Gracias, profe. Chau chicos, nos vemos. Chau, chi. Nos Chao. vemos. Nos vemos.